Buenos días a todos. ¿Cómo está la iglesia este día? Am I on there? There we go. Hey, just a reminder, today we're continuing with our verse-by-verse study through the Gospel of Mark. Solo para recordar, hoy continuamos con nuestra serie de estudios verso por verso a través del Evangelio de San Marcos. We've been studying the life of Jesus together in Mark. Y hemos estudiado la vida de Jesús todos juntos en el libro de Marcos. And each week we take a look at a story in the life of Jesus, then we try and apply it to our lives as Christians today. Y cada semana miramos una parte de la historia de Jesús y queremos aplicarlas a nuestras vidas. Now in our Bible story today, we're going to see Jesus eat a meal with his disciples. En la historia de hoy miraremos a Jesús comiendo con sus discípulos. One of the many things I love about Jesus is that he loved to eat just like I do. Y una de las cosas que tanto me agradan de Jesús es que a él le gusta comer igual que a mí. Are you aware that every single time somebody invited Jesus over to eat, he went with them every time? Comida gratis, I'm in. That was Jesus' ¿Se da cuenta que cada vez que invitaban a Jesús a comer de volada iba para allá? Él decía, sí, estoy apuntado, comida gratis, ahí estoy. And our church loves comida gratis, Y a amen? nuestra iglesia le encanta la comida gratis, amén. In fact, I've heard that some of you here have given our church a new nickname. Y de hecho sé que algunos de ustedes le han puesto un sobrenombre nuevo a la iglesia. You don't call our church Calvary Chapel anymore, you now call it Calorie Chapel. Y sé que muchos de ustedes ya ni siquiera le llaman Capilla Calvario, sino que le llaman Capilla Caloría. And we don't only love comida gratis, we love coffee gratis out there every service. Don't you guys love the coffee gratis? Y no solamente nos gusta la comida gratis, pero el café gratis también nos encanta, ¿no es así, muchachos? But some of you have been drinking too much coffee. Pero sé que algunos de ustedes están tomando demasiado café. And as I was studying, I found this list of 5 signs you're drinking too much coffee. Y al estudiar me di cuenta que hay 5 señales que te dicen si estás tomando demasiado café. These are 5 signs that you've been drinking way too much caffeine. You ready? Aquí hay 5 señas de que estás consumiendo demasiada cafeína. ¿Estás listo? You know you're drinking too much coffee when, number 1, you're so wide awake you haven't blinked in 3 months. ¿Te das cuenta que estás tomando demasiado café cuando siempre estás bien despierto? En 3 meses ni siquiera has parpadeado. You know you've drinking too much coffee, number 2, when you start grinding your coffee beans in your mouth. ¿Te das cuenta que estás consumiendo demasiado café cuando de plano agarra los granos, gracias, agarra los granos y los empiezas a moler con tus propios dientes? Yeah, you know you're drinking too much coffee when you're typing 1,000 words per minute. ¿Te das cuenta que realmente estás tomando demasiado café cuando por minuto puedes escribir en computadora 1000 palabras? With your toes. Con los con los dedos de abajo. You know you're drinking too much coffee when you name your 2 dogs Cream and Sugar. Y te das cuenta también si estás tomando demasiado café cuando a tus perros ya le pusiste la cremora y el azúcar. One more time. You know you're drinking way too much coffee when your lips become permanently stuck in the coffee sipping position. Y también nos damos cuenta que estás tomando demasiado café cuando ya tus labios se quedaron paralizados en la forma de que estás tomando café así. But seriously, today we're going to be studying a great story in the life of Jesus. Pero hablando ya en serio, hoy estaremos estudiando una gran parte en la historia de Jesús. You can see today's Bible text and our sermon title up on the video screens. Pueden ver el sermón de ahora, el nombre del sermón y el pasaje que estaremos viendo en la pantalla. We're going to study a story in the life of Jesus. It's found in Mark chapter 14, verses 12 to 26. Vamos a leer una historia de la vida de Jesús que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Title of our sermon, if you're taking notes, here's your note title, is The Lord's Supper. Y si usted está tomando notas acerca del sermón, el título para ese sermón se llama La Santa Cena. Now in this story, we're going to find Jesus eating his final meal in the upper room with his disciples. En esta historia encontraremos a Jesús comiendo la última comida con sus discípulos en el aposento alto. We're going to see that Jesus was eating a special meal called the Passover. Y veremos que Jesús estaba comiendo una comida especial llamada la Pascua. And at the end of this Passover meal, Jesus shared communion, the Lord's Supper, with his disciples for the very first Y en time. medio de esta comida que era llamada la Pascua, el Señor compartió lo que es la comunión con sus discípulos la primera vez. And we're going to see that communion, the Lord's Supper, was given by Jesus for us
to remember him. Y nos daremos cuenta que la comunión o la cena del Señor fue dada de parte de Jesús a nosotros para que le recordemos. We're going to talk about why the Lord's Supper is so important for us as Christians today. Y hablaremos por qué la cena del Señor para nosotros como cristianos es tan importante hoy en día. And at the end of our sermon this morning, all of you that are Christians, we're going to have the opportunity to take communion together corporately as a church family. Y al final de este servicio, todos nosotros como cristianos tendremos la oportunidad de participar de la cena del Señor de una manera corporativa. So let's get started. Would you open up your Bibles, please, to Mark chapter 14 with me? Así es que comencemos. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 14. We'll begin by reading together verses 12 to 16. Empezaremos leyendo versículos 12 al 16. Mark chapter 14, read along, please, in your own Bible, verses 12 to 16. En sus propias Biblias, por favor, acompáñenos a leer Marcos 14. Now, on the first day of unleavened bread, when they killed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare that you may eat the Passover?" He sent out two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him. Wherever he goes in, say to the master of the house, 'The teacher says, where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples?' Then he'll show you a large upper room, furnished, prepared. There make ready for us." Verse 16, so his disciples went out and came into the city and found it just as Jesus had said to them, and they prepared the Passover. Versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió dos de los discípulos y les dijo, id de la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. So as they get started, the author of this gospel, a disciple named Mark, tells us when this story takes place. Did you catch that in your Bible? Entonces, el autor de este evangelio, el apóstol Marcos, nos enseña cómo es que esto tomó lugar, dónde comenzó la Santa Cena. Start at verse 12. It was on the first day of unleavened bread when they killed the Passover lamb. En el versículo 12 nos dice que fue en el primer día de los panes sin levadura cuando mataban al cordero de la Pascua. This tells us that our story takes place on Thursday evening of the final week of Jesus' life. He will be dying the next day. Entonces, lo que nos dice la historia es que esta cena fue celebrada el jueves en la noche, un día, en su última semana de vida del Señor Jesucristo, un día antes de su crucifixión. Our story takes place in an upper room in Jerusalem with the disciples where they enjoyed the Passover meal. Do you know what the Passover meal was all about? Nuestra historia se da lugar en el aposento alto en Jerusalén mientras el Señor Jesús celebraba la fiesta de la Pascua con sus discípulos. ¿Usted sabe qué es la Pascua? We find the details of the first Passover back in Exodus chapter 12. Encontramos los detalles de la primera Pascua en Éxodo capítulo 12. In that chapter, God gives the instructions for the Jewish Passover to Moses for the first time. Y en ese pasaje encontramos las instrucciones que Dios le da a Moisés acerca de cómo celebrar la Pascua por la primera vez. Now you might remember Exodus chapter 12 takes place at the end of Israel's 400 years of slavery in Egypt. Ahora, el capítulo de Éxodo, capítulo 12, toma lugar al final de los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. And this Passover feast, celebrated every year by the Jews, celebrated God's delivering of the Jews from Egypt. Do you remember how God did it? Entonces, la fiesta de la Pascua lo que hace es celebrar la liberación de Dios de la mano de los egipcios. ¿Usted sabe cómo sucedió esto? God judged Egypt by 10 plagues. Dios juzga a Egipto a través de 10 plagas. And in the 10th plague, God sent the angel of death to kill the firstborn in every person's house in Egypt. Y es en la 10ª plaga donde Dios envía a este ángel de la muerte para matar al primogénito de cada varón. Unless the believers in that house killed a lamb and splashed the blood of the lamb on the doorpost, actually in the shape of a cross. Cada
varón, cada primogénito de las casas iba a morir a menos que la casa estuviese pintada o teñida con sangre de un cordero en los dinteles de la puerta. De hecho, la marca que ponían era como una cruz. If there were believers in that house, the Hebrews, and they obeyed God and splashed the blood of the Lamb, the angel of death would pass over that house and the firstborn would be spared. That's where we get the name. Si los hebreos que estaban ahí eran creyentes y manchaban o teñían las puertas, los dinteles de su puerta con sangre, el ángel de la muerte llegaría hasta ahí, pero pasaría de largo, o sea, no iba a matar a nadie porque estaba manchada la puerta con sangre. And after every firstborn of the unbelieving Egyptians was killed, including Pharaoh's, he said, you guys are out of here. Get out. Leave Egypt. They were freed. That's what the Passover celebration celebrated every single year. Y después de que el ángel de la muerte pasó hacia los egipcios y mató a cada uno de los primogénitos de la casa de los egipcios, inclusive al hijo de Faraón, Faraón dijo, ¿saben qué? Están libres para irse, salgan de Egipto, están liberados o los suelto. Esa es la celebración de la Pascua. Every Jewish believer, including Jesus, would celebrate the Passover feast every year. And that's what was going on in our story today. Cada creyente judío celebraba la Pascua judía, inclusive Jesucristo lo hacía cada año. So getting back to our story, it's early evening and the Passover was quickly approaching. Ya regresando otra vez a la historia, se estaba acercando la noche y estaban las cosas listas para celebrar la Pascua. Jesus sent two of his disciples. I want you to find a large furnished upper room. That's where we're going to enjoy the Lord's Supper. Y a dos de sus discípulos, el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Vayan por favor y quiero que encuentren un aposento alto arreglado, porque ahí vamos a celebrar la Pascua. Now in verse 12, at the end of verse 12, we see an important part of this Passover celebration. Y ahora, en el versículo 12, en la última parte de él, vamos a ver un dato interesante acerca de esta celebración. Middle of verse 12, when they killed the Passover lamb, they would have to kill an unblemished lamb for the Passover. En la parte del medio del versículo 12 menciona a un cordero que tenía que ser matado. La fiesta de la Pascua incluía a un cordero que tenía que ser matado. Jesus was what? The Lamb of God. Y Jesús era conocido como ¿quién? El Cordero de Dios. And that's why Jesus had to be and would be killed during the time of this Passover celebration. He was the final lamb, the perfect lamb that would be killed not to cover sin temporarily like the blood of lambs, but to cleanse it completely. Y es por esta razón que al final de esta celebración el Señor Jesucristo como Cordero de Dios tenía que ser asesinado porque Él era el último sacrificio celebrado en la Pascua. Él era el Cordero perfecto que iba a limpiar plenamente el pecado de todos. And God's heart would be, stop celebrating, Jews. You don't have to remember anymore. No more covering of sin. The perfect lamb has come. Now you are cleansed and holy and righteous. Point to Jesus. Y lo que Dios les iba a decir a los judíos, ¿saben qué? Ya basta de tantos sacrificios. Ya no estar mate y mate corderos, porque he aquí está el Cordero perfecto, completo, el que limpia todos los pecados. So that is why Jesus was killed as the perfect lamb during the Passover celebration. Y es por eso que durante la celebración de la Pascua Jesucristo fue asesinado como el Cordero perfecto. Let's continue on in our verse by verse study and read verses 17 to 21. Vamos a seguir leyendo nuestro estudio verso por verso, del versículo 17 al 21. In the evening, Jesus came with the 12. Now as they sat and ate, Jesus said, assuredly I say to you, one of you who eats with me will betray me. They began to be sorrowful and to say to him one by one, is it I? Another said, is it I? Verse 20, Jesus answered and said, it's one of the 12 who dips with me in the dish. The Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better if that man had never been born. Leamos, hermanos, del 17 al 21. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto, que uno de vosotros que come conmigo me va a traicionar, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según es escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
So I want you to try and picture this Passover dinner with me in your minds. Entonces quiero que por favor en su mente usted se imagine esta cena de la Pascua. Jesus comes with the 12 and they're sitting around the table. Viene Jesús con los 12 discípulos y se sientan alrededor de la mesa. Now I need you to understand what this scene looked like, so I have some images that I want to show you up on the screens. Y yo quiero que usted sepa cómo es que se miraría esta escena, si es que tengo unas ilustraciones en la pantalla. This is a picture of the traditional Passover dinner. Esta es una ilustración, una foto de lo que es una cena tradicional de la Pascua. You can see what would be before Jesus, and before Jews that still celebrate the Passover today. Y usted entonces se puede dar cuenta cómo es que fue la celebración antes, en el tiempo de Jesús y después de Jesús. Here's a picture of a modern day Jewish family participating in the Passover celebration and the Passover meal. That's what it would look like today. Esta es una fotografía de una familia moderna, tradicional judía, que está celebrando la Pascua. Now, this Last Supper of Jesus is one of the most famous events and most often painted events in world history. Y ahora, la cena del Señor que tuvo con sus discípulos es uno de los eventos más conocidos y uno de los eventos que más se ha imprimido con lápiz o se ha pintado. Any of you recognize that famous painting there? It's been retouched a bit, but that is Leonardo da Vinci's famous Last Supper. ¿Alguien reconoce la pintura que está delante de ustedes? Es una pintura muy famosa por Leonardo da Vinci, aunque está retocada ya, pero muy famoso. You like that painting? ¿Les gusta? Amen? ¿Sí o no? I like it, A mí me gusta, but it's totally wrong. pero está completamente equivocada. Don't think of the Last Supper as being served on a long wood table with chairs and everyone sitting on chairs. It wasn't that at all. No piense usted que la última cena que tuvo el Señor Jesucristo realmente fue así, con sillas y una mesa larga. I crack up at the picture. I've actually nicknamed this picture the Say Cheese picture because it looks like all the disciples went to one side of the table around Jesus and they're saying, "Say cheese," posing for a picture. That's what it looks like. De hecho, esta pintura se mira medio chistosa porque parece que todos posaron para la fotografía. Todos se fueron de aquel lado de la mesa y parece que el fotógrafo les dijo a todos, digan queso, y todos pusieron sus caritas ahí. I mean, does all of your family eat on one side of the table? Cuando usted come con su familia, ¿todos se van de un lado de la mesa? The way that the Jews ate in that day was very different. Let me show you an example of that. La forma en que los judíos comían en ese tiempo era muy diferente. People would eat on the ground or lounging down on the ground in pillows, on pillows. La gente acostumbraba a sentarse alrededor de la mesa en el suelo y poner a veces almohadas. As you can see there, the tables were about 12 inches or a foot off the ground, very, very low. Como usted se puede dar cuenta, la mesa tenía una altura de un pie. No forks and spoons and napkins. They would use bread and dip it in and share it. It was an intimate time of fellowship when you had a meal in the Jewish culture. No habían cubiertos, cucharas, tenedores, servilletas. Simplemente agarraban un pan y lo mojaban y todos compartían de ese pan. The other Gospels tell us that Judas Iscariot and John, the two disciples, were sitting Jesus' right and left at this dinner. The positions of honor. Los otros evangelios registran que tanto Judas como Juan estaban a un lado de Jesús. Parece que estaban en el lugar privilegiado. The other Gospels tell us that Judas Iscariot left the dinner early. También los otros evangelios nos dicen que Judas Iscariote salió de la cena más temprano que todos. He left to betray Jesus for 30 pieces of silver. Y él salió del aposento para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. So getting back to our Bible story, I want you to notice what Jesus tells his disciples next here, verse 18. Let's read that again. Entonces, regresando con nuestra historia, yo quiero que usted se dé cuenta lo que Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 18. Now as they sat and ate, Jesus said, "Assuredly I say to you, one of you who eats with me will betray me." Versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. This shocked the disciples. Is it I? Is it I, Lord? They didn't know who it was. Y esto estremeció a los discípulos. Todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nobody said, "It's Judas Iscariot. I knew it. He had shifty eyes and a black cape. I knew it was him all along." Nobody said that. O sea, nadie dijo, ¿saben que yo sabía que iba a ser Judas Iscariote porque se le miraba la cara? No, nadie dijo nada. Judas is a warning to all of us. Judas es una advertencia para cada uno de nosotros. Here's why.
¿Y esto es por qué? Judas hung around with Jesus and the disciples in the church for 3 years. Judas estuvo siempre con el Señor Jesucristo, los discípulos y la iglesia por 3 años. Did everything the disciples did for 3 years. Por 3 años hizo lo que los discípulos hacían. But he never called Jesus Lord or Master because Jesus wasn't his Lord or Master. He never truly had a relationship with Jesus. He just kind of sat in with the other disciples. Pero nunca llamó a Jesús amo o Señor, porque realmente Jesús nunca fue su amo o Señor. Él solamente estaba con los demás discípulos. When times got tough, when temptation came, Judas left the disciples and said, I'm out of here. I've got other plans. Cuando vino el momento difícil, cuando la tentación arribó, Judas dejó a los discípulos y se fue porque tenía otras cosas que hacer de más interés. Did you see what Jesus said about Judas? End of verse 21. Y al final del versículo 21, ¿se da cuenta lo que Jesús dijo de Judas? Would have been better if you would never have been born. Jesús dijo así, le hubiese sido mejor no haber nacido. Here's why this is a warning for some of you here. Y esta es la razón por la cual esto es una advertencia para algunos de ustedes aquí. Because you will be just like Judas. Porque algunos de ustedes también serán igual que Judas. You hang around with the disciples for a bit, but you never really plug in. You don't have a personal relationship with Jesus, and eventually you're gone. So in a year, 2 years, 5 years, we're not going to see you anymore because you left. You did what Judas did. Vas a estar haciendo también lo que los demás discípulos hacen y posiblemente por unos 3 o 5 años más adelante ya no te vamos a ver porque nunca te conectaste. You fooled us. Va a estar lleno de polvo. Judas fooled the other disciples, but he never fooled Jesus. Disculpen, nos podrás engañar. Judas engañó a todos los demás discípulos. Are you a Judas? Ask yourself, am I a Judas? Y la pregunta es, ¿soy yo un Judas? Y pregúntate a ti mismo, ¿soy un Judas? If a temptation comes, will I say, I'm out of here, Jesus? You guys won't see me around the church. I'm shacking up now. Got a new babe. She let me in. Cuando viene la tentación, sales así como Judas. ¿Saben qué, hermanos? Ya no me van a ver aquí en la iglesia porque estoy en unión libre, así es que ya no me van a ver aquí. Ya me salgo de aquí. Or you know what? Times are too tough. I can't handle it anymore. I'm out of here. I don't hang with the disciples anymore. I go back to the world. That's what Judas did. Don't be a Judas. ¿Sabes qué? Los tiempos se están poniendo Please. bien difíciles. Ya no aguanto. ¿Sabes qué? Ya no puedo estar con los discípulos aquí. Nos vemos al rato. Me voy. No seas un Judas. No hagas como Judas. Breaks my heart because I won't see some of you next year. Y me rompe el corazón porque sé que algunos de ustedes no los voy a ver. Some Ya. of you I won't see in a month Algunos de ustedes tal vez en un mes ya no los mire tampoco. because you went the way of Judas. Porque ustedes van a tomar el camino que tomó Judas. Have you decided that I'm not going to be a Judas no matter what happens? I belong to Jesus. I hang with the disciples. Si tú has decidido, sabes que no importa lo que pase, me aferraré a Jesús y me quedaré con los discípulos. If you haven't decided that, today is the best day for you to decide that. Pero si tú no has tomado una decisión de aferrarte a Jesús, quedarte con los discípulos, ese es el día para que tú lo hagas. Judas is a warning for us, guys. I know what I'm saying is strong, but it's because I love you and care about you, and I don't want any of you that are here today to be Judases that are gone in a year. Es una advertencia, hermanos, y sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero sabes que te amo y no quiero que te vayas, quiero que estés aquí. Amen? Judas left. Judas the se dinner. fue. He left the dinner because you know what? Communion wasn't for him. It's not for non-believers, and he left before the communion started. ¿Y saben qué? Judas se marchó, no se quedó a la cena, no participó en la comunión. ¿Y saben por qué no participó en la comunión? ¿Por qué se fue antes? Porque la comunión no era para él, la comunión es para creyentes. Now that the traitor, the poser, the faker has left the disciples, Jesus lays out the beauty, the importance of communion. Ahora que el traidor, el apóstata, el falso se ha ido y ha dejado a los discípulos, ahora sí, es momento de instituir la cena del Señor, la comunión. Check out what Jesus does next. Let's read verse 22. Por favor, mire lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 22. As they were eating, Jesus took bread and he blessed it and he broke it. And then he gave it to them and he said, "Take, eat, this is my body." Fíjese lo que dice el verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. So Jesus begins here to give his disciples communion, the Lord's Supper, for the very first time.
Así es que en esta ocasión el Señor Jesucristo comparte con los discípulos la comunión o la cena del Señor. Esta es la primera vez que se hace. Before we look at what Jesus said, I want to ask you a question. I want you to be honest just with yourself. Y antes de continuar y saber qué es lo que el Señor Jesucristo dijo, quiero que usted se haga una pregunta y por favor sea honesto. When we have communion out front and you come up and take the elements, how do you take them? What do you think about? What do you focus on? Cuando participamos de la cena del Señor, ponemos los elementos de la comunión aquí enfrente. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué razona en cuanto a ellos? Hope you don't do what I used to do. Hey, they've got sweet cookies up there. I think I'll take 10. Y espero que usted no esté haciendo lo que yo solía hacer. Mira, tienen galletitas dulces. Jesus is going to teach us something very important here about the Lord's Supper. El Señor Jesús nos va a enseñar algo bien importante tocante a la cena del Señor. There's a purpose for it, and there's certain special things Jesus wants you to think about and meditate on before you take the elements. Hay un propósito y hay cosas específicas y especiales que usted tiene que saber antes de participar de los elementos. So Jesus holds the bread and the wine, two important pieces of the Passover meal. Y entonces, el Señor Jesús en sus manos tiene dos elementos importantes acerca de la Pascua, tanto el pan y el vino. And then he's going to give them their true significance, their eternal significance. It pointed back to him. Y ahora, a estos dos elementos que son de la Pascua, les va a dar el significado propio, el significado eterno que Dios tiene para ellos. Now the Jews had been taking the Passover for over 1,000 years, but all of it actually pointed to Jesus and his sacrifice as the perfect Lamb of God. Ahora, lo que es la Pascua, la celebración de la Pascua, los judíos por más de 1000 años habían estado participando de ella, pero la Pascua en sí apunta al sacrificio de Jesús, el Cordero perfecto. It's important we see what Jesus does with the bread. So would you read verse 22 again, please, with me? Es importante mirar lo que el Señor Jesús hace con el pan. Así es que por favor, en el versículo 22, lea conmigo. As they were eating, Jesus took the bread, he blessed it, and he broke it. And he gave it to them and said, "Take, eat, this is my body." Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Jesus breaks the bread, he passes it around, and he tells his disciples, do this, eat this, it's my broken body for you. Entonces el Señor Jesús toma el pan, lo parte y lo pasa a cada uno de ellos y le dice, tómenlo, cómanlo porque es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Now there's an important question I want us to consider at this point. Entonces, en este punto hay una pregunta importante que yo quiero que usted considere. Most of you were brought up and told by the priest that the bread and the cup truly represents the body and blood of Jesus. A muchos de ustedes se les dijo por parte del sacerdote que tanto el pan y el vino realmente son el cuerpo y la sangre de Jesús. The priest taught you that, but is that true? Do you believe that? El sacerdote a usted le dijo eso. Pero, ¿es cierto esto? ¿Usted lo cree? Well, think about Jesus' disciples taking communion for the very first time. Vamos a pensar en los discípulos de Jesús tomando la comunión por la primera vez. Do you think they actually thought they were eating the body and blood of Jesus as he's sitting there talking to them? ¿Usted piensa que ellos creyeron que estaban participando literalmente del cuerpo y la sangre de Jesús mientras lo tenían ahí enfrente? Of course not. Obviamente no. This isn't Jesus' body, it represents his body. Jesus is sitting there giving me instructions on how to do it. El discípulo tomó el pan y dijo, ¿esto no es el cuerpo de Cristo? Aquí está enfrente de mí, me está dando instrucciones. That's why everyone needs to go to churches that teach the Bible, not man-made traditions. Es por eso importante que la gente necesita ir a iglesias donde se enseñe la palabra de Dios y no las tradiciones del hombre. Amen. Amén. Now, that doesn't mean the bread isn't important. It's very important. Ahora, esto no le resta la importancia al pan. El pan es importante. But the communion elements are symbols Pero that represent Jesus' body and blood. Pero los elementos de la comunión son símbolos, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. The communion elements are tools that are designed to help you remember the sacrifice Jesus made.
Tanto el pan y el vino son herramientas diseñadas para ayudarle a usted a recordar el sacrificio de Jesús, su cuerpo y su sangre. I want you to listen to how Luke describes the same event in the parallel passage. I'm going to read from Luke 22:19, same story told to us by Luke. Hay un pasaje en Lucas 22:19, un pasaje paralelo a esto, y quiero que usted se dé cuenta cómo es que él describe esto. He, Jesus, took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is broken for you." Here's what he adds, though. "Do this, the bread, in remembrance of me." Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Aquí está la diferencia. Haced esto en memoria de mí. So as we take communion, the broken bread or the wafer signifies Jesus' broken body that he wants us to remember him with. Entonces, cuando nosotros participamos de la comunión, lo que hace el pan es que representa el cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo por nosotros, lo tomamos y comemos. It's not a snack plate where you go up, pop them in, did my duty, let's go back to the seat. That's not remembering. La idea del pan no es de que nosotros agarremos un snack y estemos comiendo y probando, me gustó y me voy a mi asiento. Heaven forbid, parents, you're letting your children come up, pop them in, and just sitting down without taking the time to teach your children what communion is about. It's about taking some time to remember the body of Y Jesus. Dios no lo permita, ¿verdad? Pero ojalá y que ustedes, padres, no estén dejando venir a sus hijos, venir a comer y a tomar y todo eso, que se estén bien a gusto. Ojalá y que usted, padre, les esté enseñando a sus hijos lo que esto significa. The broken body of Jesus. Do you remember why Jesus' body was broken? El cuerpo quebrantado de Jesús. ¿Usted recuerda por qué fue quebrantado el cuerpo de Cristo Jesús? For you. For your Por sin. usted, por su pecado. So that you could be forgiven and saved. That's why his body was so brutally beaten. That's what we remember with the bread. Para que usted pudiese ser salvo. Por eso el Señor Jesucristo fue brutalmente castigado y golpeado para que usted pueda tener vida eterna. I want to read a couple scriptures to you that remind us of what Jesus went through for us in his body. Y vamos a leer algunos pasajes que nos recuerdan por todo lo que pasó el Señor Jesucristo en su cuerpo. Isaiah 53:4 and 5, the prophet is writing a prophecy about Jesus, what he will go through his body. Let's read that together. En Isaías 53, 4 y 5, el profeta está mirando lo que va a venir al Señor Jesucristo. Proféticamente está hablando de lo que va a ocurrir con el cuerpo de Cristo. Surely he, Jesus, has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, afflicted. Verse 5, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By his stripes we are healed. That's what we remember before we take the bread. Dice versículo 4 y 5, Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Listen to how Peter describes the sacrifice of Jesus, 1 Peter 2:24. Ahora escuche cómo es que el apóstol Pedro describe el sacrificio de Jesús. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. That's what Jesus went through. That's what we remember when we take the bread. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Eso es lo que el Señor Jesucristo sufrió por usted, por mí. So before you eat the bread, the wafer, whatever it is, you spend a minute remembering and thinking about the sacrifice Jesus made in his body, his broken body. Entonces, antes de participar del pan o la galleta o lo que sea, usted toma unos minutos y está meditando en lo que el Señor Jesucristo pasó por usted, en el sufrimiento del cuerpo de Cristo por mis pecados. So what communion elements should we use when we take communion? Entonces, una pregunta, ¿cuáles son los elementos o qué elementos deberíamos de utilizar para celebrar la cena del Señor? Let me answer that question. It doesn't matter. Y déjeme responderle, no importa. Some Christians that want to argue about it.
Hay algunos cristianos que quieren discutir acerca de ese punto. We should use wine like Jesus said. No, we've got so many ex-alkies in our church, they'll all get drunk if we do. Got to be grape juice. Let's argue about it. Who cares? Hay muchos que dicen, no, pues hay que utilizar el vino porque eso fue lo que el Señor utilizó. Otros dicen, no, hay que utilizar el jugo de uva porque en nuestra iglesia hay muchos borrachos y les va a hacer daño. Let's do unleavened bread. That's what Jesus used. No, it tastes gross. Let's use sweet wafers. Who cares? Otros dicen, hay que utilizar el pan sin levadura como Cristo lo utilizó. Otros dicen, no, hay que utilizar ese tipo de pan que es más dulce. Realmente no importa. They are symbols, they are tools, not to be focused on. It's about our heart and our attitude as we partake. Son símbolos, son herramientas, realmente es secundario. No importa qué es lo que se utilice, lo que se debe de tener en cuenta es lo que simbolizan. One time I took communion with Diet Coke and a tortilla. Una vez tomé la comunión con Pepsi Coca Light. Light. Coca Light, baby. That's it. Coca Light, hace rato dijo Wasn't Pepsi. that disrespectful to the Lord? No, it was glorious to the Lord because that's all I had and I wanted to remember Him. And God was right Y in eso that. no fue faltar el respeto al Señor, tomar la comunión con una soda y con una tortilla, no fue así, porque yo me estoy regocijando en lo que Cristo hizo por mí, y de eso se trata. Man looks on the inside, but where does God look? The heart. Porque el hombre mira lo que está delante de él, pero el Señor mira el corazón. We'll see Jesus bring up the cup as we finish up. Let's read verses 22 to 26. Y para terminar, vamos a hablar de lo que el Señor Jesús dice de la copa, versículos 22 al 26, 23, perdón, al 26. 23 to 26. Then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the new covenant, shed for many. Assuredly I say to you, I will no longer drink of the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. So here in these verses, Jesus gives us the significance of the cup. En estos versículos el Señor Jesús le da el significado a la copa. What does the cup signify? Jesus tells us, verse 24, His blood shed for us. ¿Y qué es lo que significa la copa? En el versículo 24 el Señor Jesús nos dice, es mi sangre derramada por vosotros. Jesus shed His blood. He gave up His life so that you wouldn't have to. That's what we remember and think about when we hold the cup in our hands before we wash it down. El Señor Jesucristo derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. No tenía que hacerlo, pero eso es lo que nosotros recordamos cuando tomamos la copa y tomamos el vino o el jugo. Now here in these verses, Jesus tells us a couple other things we can think about when we think about the blood. Pero también en estos versículos el Señor nos dice otras cosas en las que tenemos que pensar mientras participamos. Middle of verse 24, he says, this is the blood of the new covenant. We can remember the new covenant of Christianity. We're saved by grace. We're holy and righteous. Boy, we can celebrate when we remember that, holding the cup. En el versículo 24 se nos dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Hermanos, el nuevo pacto es gracia. Nosotros hemos adquirido gracia a través del nuevo pacto. Somos salvados. We can remember under verse 25 that Jesus is going to eat and drink again here on the earth when He returns. We can remember that. That's part of the new covenant, that Jesus will return one day. We can remember that, celebrate that as we're holding the cup. Parte del nuevo pacto es que también el Señor Jesucristo va a regresar y lo vamos a celebrar una vez más con Él. En el versículo 25, la última parte se nos dice que lo vamos a beber de nuevo en el reino. We can remember that the blood of Jesus has washed us clean, that we're now righteous and holy in the Father's sight because of the blood. We can remember that. Podemos recordar que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado del pecado y ahora nosotros somos justos y limpios delante de Dios. You know, the Apostle Paul wrote a long passage that talked about communion. I'm going to read it to you. This is written about 30 years after the Gospels. Paul writes to the church in Corinth about communion. Let me read that to you. Casi 30 años después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios y habla acerca de la comunión. Y el apóstol Pablo les escribe en el versículo 11 todo acerca de la comunión y quiero compartirlo con ustedes. Verse 20, 30 to 25, Paul writes, I received from the Lord that which I delivered to you. Paul taught the church to do this, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread.
When he had given thanks, he broke it, said, "Take, eat, this is my body broken for you. Do this in remembrance of me." Verse 25, in the same manner, he took the cup after supper. "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." That's a key, remember. Versículos 23 al 25, 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. So what Paul emphasizes here is that communion should be a time where we pause and do what? Remember Jesus. Entonces, lo que enfatiza el apóstol Pablo es que la comunión debería de ser un tiempo en el que nosotros meditamos, tomamos tiempo, meditamos y hacemos ¿qué? Memoria de él. Look what else Paul says about it, verse 26. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca de esto? Versículo 26. Paul tells the church, as often as you eat this bread and drink this cup, take communion, the Lord's Supper. What are we doing? We proclaim the Lord's death till what? He comes. He's going to come, rapture us again. El apóstol Pablo le dice, así que todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. But then Paul closes with a warning about taking communion. I want to read that to you as well, verses 27 to 29. Pero en el versículo 27 al versículo 29, el apóstol Pablo da una advertencia acerca de cómo tomar esta comunión. Paul writes, "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup," that's taking communion, "of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Let a man examine himself. So let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Warning. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente o de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, de una manera indigna o indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Here's the warning. Communion isn't for everyone. La advertencia es esta: la comunión no es para todos. First of all, the communion is never for non-believers. Non-Christians are not to take communion. That is the main reason why we never pass the communion plate by everybody here in the church. We don't want non-believers accidentally taking it and heaping judgment on themselves. It's not for non-believers. Primeramente, la comunión no es para los incrédulos. Es por eso que nosotros, cuando les invitamos a participar de la cena, no tomamos los elementos y los pasamos banca por banca. ¿Por qué? Porque no queremos obligar o que alguien se sienta obligado a participar de la cena del Señor. Porque al participar de la cena del Señor, un incrédulo, un no creyente, está tomando juicio para sí mismo. But secondly, it's not to be taken by Christians in an unworthy manner. What does that mean? Pero también no puede ser tomada la comunión por cristianos de una manera indigna o indignamente. ¿A qué se refiere? It means that if a Christian is in sin, they should not take communion. That's why Paul says, examine yourself first. Examine yourself. If you find sin, repent of that sin, and then you take communion. Lo que quiere decir es que si un creyente está viviendo en pecado, tampoco puede participar de los elementos. ¿Qué quiere decir? Estúdiate a ti mismo. Si hay pecado en tu vida, pide perdón al Señor y entonces participa de los elementos. If you're shacking up with somebody in sin, living in union libre, you cannot repent because you go back and stay with them. So communion is never for you if you're living in that situation. What do? You repent and move out or get married. Then enjoy the communion table. Si te estás uniendo en unión libre, estás viviendo en pecado. Dios no aprueba eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Arregla tu vida. Ve y cásate y entonces ven y siéntete libre para participar de la comunión con el Señor. Again, that's why we don't pass it to people. We want to leave it up here as an option for believers that understand it and love it and want to remember Jesus, to come on up and take it back to their seats and spend some minutes remembering Jesus. Es por esta razón que los elementos no son pasados a las bancas como en otras iglesias.
Queremos que los creyentes vengan con un corazón listo, estén discerniendo, están pensando en ello, tomen los elementos, se los llevan a su lugar y pasan un tiempo haciendo memoria, discerniendo el sacrificio de Cristo Jesús por ellos. The Lord's Supper is a good thing. That's why Jesus said, do this in remembrance of me. La cena del Señor es algo bueno de hacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hacedlo en memoria de mí, hacedlo. A bunch of churches, well, we do communion on the last Sunday of every month. Forget that. It's a good thing. We have communion up front every single service for you to do this good thing and remember Jesus. Hay iglesias que dicen, pues nosotros tenemos la comunión cada primer domingo del mes o cada cierto tiempo. Olvídate de eso. Es algo bueno, nosotros lo tenemos todos los servicios. ¿Por qué? Porque es algo bueno estar recordando el sacrificio del Señor. We need to remember Jesus and what he's done for us. You know why? We forget. Necesitamos recordar a Jesús y recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se nos olvida. We get busy, we forget. We get in sin, we forget. We just get caught up in life and we forget. So Jesus gives us this gift of communion to spend a few minutes remembering and thinking about him, the Lord's Supper. Nos ocupamos, se nos olvida. Estamos en pecado, se nos olvida. Estamos haciendo otras cosas y se nos olvida. Es por eso que el Señor Jesucristo nos da la cena del Señor. ¿Para qué? Para que pasemos unos minutos recordando lo que Él hizo por nosotros. Parents, please teach your children what communion's about. And I want to encourage you when we have the tables out, you huddle up right in the middle of that pew with your kids. Spend some time, train them, teach them, pray together, take communion together as a family. That's why we have the kids in here during worship. A los padres les quiero recomendar, agarren a sus hijos, a los que son nacidos de nuevo, los creyentes, agárrenlos, enséñenles que participen de la cena del Señor, tomen los elementos, llévenlos a su lugar, tomen un tiempo de oración como familia. Y a los que no han aceptado al Señor, enséñenles de qué se trata esto. The Lord's Supper is a gift Jesus left for you. La cena del Señor es un regalo que Jesús nos dejó. It's a good thing to remember Jesus. Es algo bueno estar recordando al Señor. So partake as often as possible and spend time remembering the blood, the body of Así es que Jesus Christ. participa, toma un momento haciendo memoria del cuerpo, la sangre de Cristo Jesús. And as you do that, remember this quote by Jesus, do this in remembrance of me, Jesus said. Y al hacer esto, acuérdate de esta frase dicha por el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí. And that's some good news, church, about the Lord's Supper, amen?